Bienvenidos todos a este espacio virtual del Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Es una alegría contar y ver que tenemos participantes de diferentes lugares del país que nos y de afuera, ¿no? Como Gustavo Queirola, esto nos permite encontrarnos virtualmente en las posibilidades que nos da estos medios virtuales de reencuentro. La idea de este encuentro virtual en el que los invita el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, es como que si este fuera nuestro espacio virtual, es reflexionar sobre la investigación teatral en tiempos de pandemia, sobre nuestra propia práctica teatral, de investigación teatral, no sobre investigación sobre la práctica teatral, ¿no? ¿Cuál es la situación de la investigación teatral en estas épocas de aislamiento? ¿Qué cambios tuvimos que hacer? ¿Cómo nos tuvimos que adaptar en esta época de aislamiento para que la práctica de la investigación teatral siga vigente? Esto es lo que queremos proponerles hoy, ¿no? Reflexionar sobre cuáles son los desafíos que tuvo que afrontar la práctica de la investigación teatral ante este cambio, frente a esta nueva situación de aislamiento. Surgen nuevos interrogantes, nuevas preguntas que no nos habíamos planteado con anterioridad, como por ejemplo nuevas aproximaciones teóricas frente al cambio del objeto de estudio. Ha cambiado el objeto de estudio del teatro en pandemia, frente a la difusión de los registros teatrales, ¿no? La enorme difusión que tuvieron los registros teatrales de las puestas en escena, sobre cómo continuar investigando frente a el cierre de los archivos, ¿no? Cómo poder seguir trabajando en forma digital, qué soluciones digitales hemos encontrado para poder continuar con nuestras tareas de investigación. Ese era el eje sobre el que les planteamos reflexionar a nuestros invitados de hoy, y también tenemos otro objetivo que para nosotros, para el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, es fundamental, que es poner en relación a las instituciones que en nuestro país se dedican a la investigación teatral, ¿no? Ponerlas en contacto, y es una alegría que hayan aceptado participar y que estén sentados en esta mesa virtual, en esta misma mesa virtual del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, a Beatriz Trastoy, directora del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Jorge Dubati, director del Instituto de Artes del Espectáculo, ambos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Martín Rodríguez es el director del Instituto de Teatro de la Universidad Nacional de las Artes, y Teresita Fuentes, que es de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que es una alegría poderla incorporar a los porteños, una investigadora que está en Tandil y que estos medios tecnológicos nos lo permiten, ¿sí? La idea de esta charla va a ser que primero van a realizar exposiciones cada uno de los expositores, y luego vamos a hacer preguntas. Lía Noguera, la investigadora Lía Noguera, me acompaña en la moderación de la mesa, ella va a realizar las presentaciones, y luego vamos a recoger entonces las preguntas, y van a poder abrir los micrófonos si quieren participar de la charla los asistentes a la misma. Y luego, cuando terminemos, queremos contarles que la charla la vamos a subir al YouTube del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que tiene su propia página. Ya que estamos, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube y sobre todo nuestra página web. Bueno, Lía, te paso la palabra. Bien, gracias Laura. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Vamos a dar comienzo entonces a estas segundas jornadas, que en este caso nuestra mesa se llama La investigación teatral en tiempos de pandemia. En primer lugar vamos a escuchar a Beatriz Trastoy, que es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de las cátedras de análisis y crítica del hecho teatral e Historia del Teatro Latinoamericano y Argentino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dirige proyectos de investigación sobre temas teatrales en la UBA y pertenece al comité científico de diversas publicaciones académicas tanto de nuestro país como del exterior. Ha escrito múltiples artículos, ensayos, capítulos de libros en diferentes publicaciones,
Publicó los libros Teatro autobiográfico, Los unipersonales de los 80 y los 90 en la escena argentina, y Los lenguajes no verbales en el teatro argentino y lenguajes escénicos, estos dos últimos en colaboración con Perla Sayas de Lima, y más recientemente también La escena postdramática. Es fundadora y directora de Telón de Fondo, revista de teoría y crítica teatral, y, como ya mencionó Laura, directora del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. A continuación vamos a escuchar su trabajo que se titula Del distanciamiento brechtiano al distanciamiento social, apuntes sobre el teatro en tiempos de pandemia. Bueno, muchísimas gracias al Instituto Nacional de Estudios del Teatro por esta invitación. Realmente es un gusto y también un compromiso importante en la medida en que el tema, creo que va a ser, el tema propuesto de esta charla es crucial y es difícil, por lo menos para mí, tener aseveraciones así muy taxativas, porque no es que pasó el problema, no, estamos en medio del problema todavía y no sabemos cuál va a ser la salida más definitiva o la más adecuada a este problema. Y creo que es tan importante, yo solamente puedo compartir algunas perplejidades, algunas dudas, ¿no? Ya les digo, ninguna opinión definitiva. No la tengo, no la puedo tener por distintas razones. Por ejemplo, yo creo que este problema, esta pandemia terrible que estamos transitando, en cuanto a nuestros temas, nos hace repensar tan profundamente la cuestión que nos lleva inclusive a revisar etimológicamente la palabra teatro. Hasta ese punto es. Porque teatro, para los griegos, todos lo sabemos, significa el lugar donde se mira y aquello que se mira, ¿no es cierto? Es decir, lo que sucede en el escenario y el espacio que contiene. El verbo theaomai en griego tiene esa doble vertiente de el espacio y el objeto en sí mismo. Y son precisamente las dos cosas más cuestionadas, digamos, las dos cosas centrales, los dos problemas centrales que, digamos, que tenemos que repensar, digamos, aquello que se ve y el lugar donde se ve. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la producción, creo que va a haber que pensar, o quizás ya se estarán probando, no lo sé a ciencia cierta, nuevos protocolos que no tienen que ver solo con el lugar donde se mira, también con aquello con lo que se mira, y con la forma en que eso se produce. Quiero decir, ¿cuál va a ser el protocolo? No, yo no lo sé, por ahí ustedes lo saben y será fantástica la oportunidad para enterarme. ¿En qué consistirán protocolos para los ensayos? ¿Cuál será la posibilidad de contacto entre los intérpretes? La aproximación. Siempre pensé a modo de chiste, ¿cómo hacer Romeo y Julieta? Es decir, ¿cómo hacer una escena de amor, de un abrazo, de un beso? ¿Cómo se hará? Realmente no lo sé. ¿Cómo se llevarán a cabo las presentaciones, es decir, el armado de una puesta en escena? Porque quizás uno, bueno, puede decir, se mantendrá una distancia entre los actores, pero ¿qué pasará realmente con esa nueva con esa energía interpersonal que se da en el contacto también, en la proximidad? Creo que en la producción el contacto físico de los realizadores va a ser un tema central. Por otro lado, también en el campo de la producción seguramente aparecerán nuevos temas que ni siquiera, no solamente vinculados al contagio, vinculados quizás a estas cuestiones de nuevas problemáticas. Y todavía realmente no lo sabemos. Si uno revisa alternativa teatral, sí ve muchos títulos en streaming con temática, de aparente temática vinculada a la cuestión. Pero vendrán muchos más y es difícil preverlo. Por otro lado, si uno quisiera investigar o pensar desde la producción, tendríamos que clasificar en obras hechas ad hoc para streaming, que tendrá su propia lógica, y otras adaptaciones de obras ya estrenadas que luego se
rearmaron para un formato de streaming. El caso de Sex de Muscari, por ejemplo, que fue una de las primeras. Pero debe haber muchas más. Ya les digo, yo no hice un rastreo exhaustivo, simplemente una mirada. Esto va a llevar también a repensar otras cuestiones, siempre pensando desde la producción, vinculadas a las dos instancias fundacionales del teatro, que serían, por un lado, el teatro de representación, la idea de la representación, pero si pensamos al lado de un teatro que podríamos llamar postdramático, ¿cómo pensar la presentación? O sea, ese carácter performativo que le es constitutivo o importante, por lo menos. Es decir, cómo, por ejemplo, entraría lo real, que antes, digamos, era como natural en muchos sentidos, ¿no? En cuanto al teatro postdramático. Otra cuestión que habrá que revisar sería cómo dar clases de teatro. Yo sé que hay mucha gente que da clases de teatro a través de la pantalla, virtuales y demás. Yo no, digamos, no hay crítica a nadie, por favor. Sé que todo el mundo está haciendo lo que puede, como puede, y está muy bien, son todas búsquedas. Pero me parece raro, difícil, pero bueno, habrán encontrado el modo, digamos. Ese va a ser otro tema, como la formación de los actores, ¿no? Me parece importante. En cuanto a la circulación, los temas que seguramente nos van a preocupar a todos, o ya estarán preocupando a muchos, no solamente será el streaming, sino si será posible llevar a otros lados, digamos. Si pensamos una apuesta personal, quiero decir, no por streaming, pensemos un momento en el que ya hayamos salido de esta pandemia. Los traslados de las obras también van a ser un problema, porque la idea de un posible brote va a ser siempre un fantasma, porque es difícil pensar la eliminación absoluta de este problema. Entonces, bueno, ¿cómo adaptar obras, cómo llevar obras a otros lugares? Giras, quiero decir, ¿no? Va a ser otro problema. Y ni hablar de la adaptación de los espacios físicos. Ya sé que hemos visto todas fotos de distancia, de supresión de plateas y demás. Pero esa distancia física va a ser un problema realmente a profundizar, porque no solo va a afectar el contacto entre los espectadores, porque uno piensa, bueno, ¿cómo será la respuesta emocional de espectadores tan aislados físicamente? ¿Cómo serán las risas? ¿Cómo será el eventual llanto? No es lo mismo estar juntitos, esa proximidad a la que estamos acostumbrados, no sé si es mejor o peor, quiero decir, al menos estamos acostumbrados desde hace siglos, no de ahora, y bueno, de alguna manera eso va a impactar. ¿Cómo va a ser ese vacío, esa distancia? Por eso yo había pensado la distancia, cuando pensé cuáles eran los problemas que veía, la distancia brechtiana. Brecht pensaba una distancia de tipo cognitiva, de, digamos, salir de la empatía para reflexionar sobre aquello que vemos en escena. Pero acá estamos hablando de una distancia de cuerpos, de una distancia real, que va a provocar modificaciones realmente profundas. Porque esos vacíos, no solamente, esos vacíos, digo, espaciales, ¿no? En el caso de que las salas tomen ese formato, no lo sé, porque yo quiero pensar que pronto volveremos a la normalidad, no solo afectarán, como digo, al compañero de butaca, sino también, digamos, como retroalimentación para la escena, que quizás modifique la acústica de las salas, haya que repensar una emisión de voz diferente para el actor. No sé, creo que son cuestiones a pensar. Y en términos, digamos, y a partir de todo esto, que serían simplemente un elenco, una enumeración de problemas que yo veo, si pensamos en la investigación o en la crítica de cualquier tipo, a mí, creo que va a ser necesario pensar seriamente nuevas metodologías.
es decir, un nuevo cuerpo teórico, metodológico, capaz de comprender esto. Yo no sé cuáles pueden ser. Es decir, ya el teatro postdramático planteaba, digamos, la crisis de un modelo semiótico, un modelo que así centrípeto, que apuntaba hacia una construcción de sentido entre el escenario y la platea. Sabemos que el teatro postdramático hace estallar esas certezas que tenía de la semiótica, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo servirán? ¿Qué servirá? Si ni siquiera teníamos claro cuál era la metodología para pensar, para analizar el teatro postdramático, ahora se suma todo esto, creo que va a ser necesario pensar en esa dirección desde la investigación y desde la crítica. A mí me falta perspectiva histórica, digamos, es una cuestión, ya les digo, no es, si alguien lo tiene, lo admiro. A mí me falta perspectiva histórica, necesito como más distancia, aún creo que no está cerrado y no está concluido, entonces es difícil pues, plantarse en un lugar para leer todo esto. Personalmente yo no seguí el tema de streaming, que está mal, quizá por un compromiso con el teatro debía haberlo hecho, pero soy sincera, tuve como una especie de rechazo de vivir un como sí del teatro. Alguien me dijo una vez, el teatro por streaming ya existía hace un siglo y se llamaba cine. Y creo que hay algo de eso. Entonces, quizás el streaming haya que leerlo indudablemente con la metodología del video, del cine, de los audiovisuales. Pero no te escuché yo. No. El teatro creo que es otra cosa, creo que es presencia de cuerpo. Me cuesta dejar esa vieja definición, quizás estoy demasiado enganchada con tantos siglos anteriores, pero para mí teatro es un cuerpo a cuerpo, es un ida y vuelta de la energía. Por eso siempre me negué al streaming, que lo veo más próximo al cine, a los audiovisuales. Me negué a estudiarlo, quiero decir, a pensarlo sistemáticamente. Ya les digo, insisto, no quiero que esto suene a crítica ni a descalificación de nada. Valoro todos los esfuerzos, simplemente les estoy contando cuál es mi posición. Todo este tiempo estuve trabajando en las clases, eso siempre resulta más fácil. Ese siguió siendo el compromiso con el teatro. Dar clase, tratar de, que también me costó porque hubo que adaptar distintas metodologías según los cuatrimestres, porque en la primera estábamos muy desorientados, en el segundo cuatrimestre ya un poquito más ubicados, pero es complejo. Es cierto que podemos trabajar, digamos, enseñar o reflexionar dando clase a los estudiantes con videos que se pueden cargar en el campus, es cierto, eso lo hacemos. Pero toda la vida hemos dicho que eso es una subrogación del espectáculo. El espectáculo es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente yo no tengo ninguna metodología, simplemente advierto los problemas, me siento sobrepasada. Quizás dentro de un tiempo, cuando las cosas se aclaren, cuando los protocolos de realización y de consumo de la práctica teatral estén más claros, uno pueda empezar, yo por lo menos, pueda empezar a visualizar de una manera más clara estos problemas. Simplemente era compartir mis perplejidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Bien, vamos a escuchar ahora en segundo lugar a Jorge Dubati. Él es crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro y artes, doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, es titular de Historia del Teatro Universal de la carrera de Artes de la UBA, dirige el proyecto de investigación Filosit hacia una cartografía bibliográfica de las relaciones teatro-educación artística en la Argentina. Coordina el área de investigaciones en Ciencias del Arte, AICA, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini,
Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, ha publicado más de 100 volúmenes, libros de ensayo, antologías, ediciones, compilaciones sobre teatro argentino y universal y artes. Es responsable de la edición de teatro del teatro de Eduardo Pavlovsky, Mauricio Cartum, Ricardo Bartiz, entre otros, y entre sus libros figuran Filosofía del Teatro 1, 2 y 3, Concepciones de Teatro, Poéticas Teatrales y Bases Epistemológicas, Teatro Matriz, Teatro Liminal, entre muchísimos otros. Como dijo Laura también, es director del Instituto de Artes del Espectáculo, Dr. Raúl Castagnino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. A continuación escucharemos su trabajo que se titula Investigar el convivio teatral, la realidad pandémica como vasto laboratorio de autopercepción. Sí, muchas gracias por esta posibilidad de transmitir algunas de las cosas que estamos pensando en estos más de 200 días de pandemia. Yo vengo llevando un diario desde el primer día, donde voy anotando una enorme cantidad de observaciones y palabras, conceptos, polémicas, opiniones que están circulando. Y realmente mi posicionamiento frente a este tema es, es radical respecto de lo que venimos trabajando como filosofía del teatro, ¿no? Una disciplina que se plantea fundamentalmente tres cosas. Hacerle al teatro las grandes preguntas filosóficas, ¿no? Yo quiero aclarar, y esto es importante, que la filosofía del teatro ya existía antes de la emergencia y la consolidación de la semiótica. En algún momento se cortó. Tengo por aquí conmigo uno de los libros, acá lo tengo, que realmente es un libro sumamente interesante para entender cómo se trabajaba la teoría en la Argentina, la teoría del teatro, que es Teoría del Teatro de Raúl Héctor Castagnino, y por supuesto él cita como gran referencia los trabajos del Centro de Estudios Filosóficos y Técnicos sobre Teatro, creado en París a finales de los años 40, y sobre todo, integrado por figuras notables, la mayoría artistas investigadores, ¿no? El caso de, Copeau, Dulain, Jouvet, Gaston Bachelard, Henri Gouillet, entre otros, ¿no? Es interesante que podríamos hacer una genealogía de la perspectiva de la filosofía del teatro hacia atrás. El propio Castagnino, en este volumen de Historia del Teatro, que obtuvo el Premio Nacional en el año 59, dice justamente que él podría atreverse a llamar a estos apuntes del libro Teoría del Teatro, Filosofía del Teatro, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia ha sido para la filosofía del teatro la construcción de un gigantesco laboratorio de percepción y de autopercepción. Yo creo que lo primero que hemos observado, leyendo atentamente este diario, que quiero aclarar, es una suerte de libreta de almacén con, anotaciones muy heterogéneas, heteróclitas, ya son 7 cuadernos llenos de cosas escuchadas, vistas, oídas, pensadas en estos años. Lo primero que hemos visto es, en primerísimo plano, la tensión convivio y tecnovivio, ¿no? Que es una tensión muy importante para la filosofía del teatro, ¿no? En principio le llamamos convivio a no solamente un orden de acontecimientos, sino también una pedagogía, una tecnología, un orden de experiencia y por sobre todo una epistemología. Como diría el maestro Mauricio Cartum, el convivio es un reomodo, ¿no? Basándose en el término, apropiándose del término de David Bohm, ¿no? Y por otro lado, el tecnovivio, que sería justamente la relación humana desterritorializada, mediada por las máquinas, las tecnologías que permiten la comunicación a distancia, ¿no?
Si el convivio es territorial, en el espacio físico, en presencia física, y exige la reunión de los cuerpos con la materialidad viviente de los cuerpos, el tecnovivio justamente desterritorializa esa relación, instalando una mediación que permite justamente la anulación de ese principio fundamental del convivio, que es la reunión cuerpo a cuerpo, ¿no? Si pensamos en una genealogía, el convivio nace con el mítico encuentro de los dos primeros seres humanos. Digamos, en las cosmogonías, el convivio aparece, por ejemplo, si pensamos en el Génesis bíblico, aparece en el mito de Adán y Eva, ¿no? Y es muy interesante ver que digamos, la cultura tecnovivial aparecería después, en el momento en que comienzan a crearse técnicas y tecnologías que permiten la comunicación a distancia. Algunos dicen que el primer tecnovivio fueron los timbales, de una montaña a otra para transmitirse algún mensaje, o las señales de humo, y por supuesto la gran invención tecnovivial fue la escritura, ¿no? Podemos decir que el convivio tiene un origen mucho más ancestral que el tecnovivio. Digamos, en los acontecimientos conviviales y tecnoviviales se invocan historias, digamos, relaciones hacia el pasado diferentes, ¿no? Entonces, lo que hemos observado rápidamente en este periodo y que estamos observando es, por un lado, una tremenda restricción convivial. ¿Por qué? Justamente porque el teatro, al ser convivio, produce contagio, ¿no? Esto lo dice Artaud, lo dice San Agustín. Digamos, una avanzada de la cultura tecnovivial, tremenda avanzada, la aparición, digamos, de tensiones, relaciones, cruces liminales entre convivio y tecnovivio, y sobre todo la posibilidad entonces de pensar tres grandes tipos de acontecimientos artísticos que podríamos llamar artes conviviales, aquellas que toman como base el convivio, por ejemplo el teatro; las artes tecnoviviales, aquellas que desterritorializan el vínculo a través de la mediación tecnológica a distancia, pensemos en el cine, en la radio, en la televisión, las redes digitales, etc. Y finalmente la zona liminal, digamos, de cruce, de hibridez, de conexión de las artes liminales entre convivio y tecnovivio. Yo, para terminar, querría decir que para mí ha sido, en ese sentido, estos más de 200 días han sido un laboratorio de percepción de 6 grandes cosas, ¿no? Que las digo rápidamente para no abusar del tiempo. La primera, la aparición de una revalorización de la cultura convivial. Las sensaciones que antes la teníamos tan cerca, que la habíamos naturalizado. Y al ser restringida, no solamente en el teatro, sino en los templos, en los estadios, en las aulas, en las calles, aparece en un primerísimo plano el problema del convivio, ¿no? Es muy interesante lo que está diciendo la gente sobre el convivio en este momento, tal vez no usando la palabra convivio, pero refiriéndose a la experiencia convivial. Es un poco el fenómeno de la carta robada de Poe, ¿no? Que la mejor manera de esconder algo es poniéndolo a la vista. De alguna manera el convivio, al estar tan interiorizado, digamos, en nuestras prácticas, estaba naturalizado y no lo veíamos. La restricción que trae la pandemia lo pone en primer plano. En segundo lugar, lo que yo llamaría un fracaso del tecnovivio en su intento de sustitución del convivio. Es decir, el tecnovivio avanzó, pero no puede tomar el lugar de la experiencia convivial. Es algo muy interesante eso. El otro día le escuché decir a un gran teatrista de La Plata, Diego de Miguel, observaciones muy inteligentes sobre esto que llamaríamos la avanzada tecnovivial y al mismo tiempo el fracaso en tomar el orden de la experiencia, en sustituir el orden convivial. En tercer lugar, estaría lo que llamaríamos un sentimiento de síndrome de abstinencia convivial, ¿no? Es algo que está pasando muy fuerte en este momento. La gente se abre camino a como sea, incluso de manera clandestina o incluso poniendo en riesgo su salud, propiciando las reuniones. En cuarto lugar, el convivio teatral, hemos observado, se abrió camino a pesar de todo.
podemos hablar de un teatro de las ventanas, de las terrazas, de los balcones, y por supuesto también un teatro de las tapias, ¿no? Como la experiencia que está haciendo Manu Mancilla, con el grupo de títeres, que él está haciendo una cosa que se llama el teatro tapial, muy interesante, porque justamente trabajaría con, digamos, estructuras, digamos, muy pequeñas, pero de comunicación entre los vecinos a través de las tapias en la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, el interés magnífico que aparece de reconocer que el teatro es parte de una cultura convivial mayor. Y finalmente, para terminar, una pregunta que es una constatación sumamente interesante para pensar en términos de filosofía del teatro, y es, ¿por qué la restricción del convivio y por qué no la restricción del tecnovivio, ¿no? Y aquí aparece un elemento muy interesante que es la cultura del contagio, lo que llamaríamos la cultura del contagio, ¿no? Esto, por supuesto, lo desarrolla brillantemente un investigador, digamos, artista investigador como Antonin Artaud, pero también lo podemos encontrar en una enorme cantidad de reflexiones de los artistas, investigadores del teatro, que sería justamente esta idea de la relación del acontecimiento teatral, de la pedagogía teatral, de la epistemología teatral, digamos, de todos estos componentes del reomodo teatral, con la idea de experiencia de inefabilidad, experiencia de ilegibilidad, experiencia a la que no llega el orden del lenguaje, ¿no? Así que bueno, en ese aspecto creo que realmente se ha transformado la realidad en un gigantesco laboratorio de percepción y de autopercepción de las tensiones, relaciones entre convivio, tecnovivio y sus formas de liminalidad. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también. Ahora vamos a pasar a escuchar al tercer expositor de esta mesa, es Martín Rodríguez, quien es doctor en Artes por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el IDAES, Universidad Nacional de San Martín. Es profesor titular de la materia Panorama del Teatro Latinoamericano en la UNA e investigador adjunto del CONICET. Es autor de numerosos artículos sobre historia del teatro argentino y latinoamericano, publicados en libros y revistas especializadas, y ha dictado seminarios de maestría y doctorado. Integra la Comisión del Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de las Artes y ha dirigido proyectos de investigación financiados por el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ha dirigido y dirige becas, tesinas de grado y tesis de maestría y doctorado. Entre los años 2011 y 2015 fue director del Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano, GETEA, y de la revista Teatro 21 junto con Marina Sicora. Desde el año 2016 dirige el Instituto de Investigaciones en Teatro del Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes. Vamos a escuchar ahora su trabajo que se titula La investigación y la formación de investigadores en el Departamento de Artes Dramáticas de la UNA, el rol del IT. Bueno, ante todo quiero señalar, bueno, agradecerle a Linet, a Laura que me hayan invitado a este encuentro. Creo que estos encuentros son necesarios, son bienvenidos. En segundo lugar, señalar un poco la cierta inquietud, vergüenza que me dan siempre las presentaciones. Y bueno, antes de empezar, quería decir que sí, que con relación a lo que dijeron Beatriz, con lo que dijeron Jorge, tengo muchas coincidencias. Coincido con Jorge en que este momento, digamos, es un momento de experimentación, un momento de desconocimiento, un momento en el que no sabemos hacia dónde van las cosas, pero mi pensamiento, mi lugar dentro de la investigación y el lugar del instituto, que es un poco el tema del cual quiero hablar, parte, en lo personal digo, parte sobre todo de una negación, digamos. Me niego a pensar que el teatro no va a volver a ser lo que alguna vez fue, ¿sí? Por supuesto que va a haber cambios, digamos, hay algo de lo tecnovivial, para tomar las palabras de Jorge, que vino para quedarse, pero creo que vamos a volver a asistir al teatro del mismo modo en que lo hicimos durante
muchísimos años, ¿no? Bueno, después quería señalar que este trabajo que escribí parte de una pequeña confusión mía, que tenía que ver sobre todo en que yo creía que el encuentro estaba más destinado a hablar de qué actividades desarrollamos en los institutos que a hablar sobre la pandemia. Yo voy a hablar sobre la pandemia, voy a hablar sobre el lugar de la investigación dentro de la pandemia, voy a hablar un poco sobre cómo se están desarrollando las actividades dentro del instituto en situación de pandemia. No voy a hablar, aunque sí tengo cosas para decir, digamos, inevitablemente uno piensa cosas, sí voy a hablar sobre, en algún momento, cuando se abra la charla, algo voy a decir respecto del teatro en tiempos de pandemia, de qué pienso acerca de eso, pero bueno, un poco siguiendo a mi costumbre voy a leer un texto, no es muy largo, de hecho lo voy a cortar un poco. Hay una primera parte que hacía una suerte como de presentación de las distintas actividades que venimos desarrollando dentro del instituto. Esa parte la voy a obviar y voy a entrar en el punto que me parece que me resulta más interesante en lo personal. Bueno, arranco. Del conjunto de actividades que se desarrollan en el instituto, quisiera referirme puntualmente a una. Desde hace varios años nos encontramos todos los jueves con un grupo integrado por investigadores, docentes, becarios, estudiantes y graduados, a leer algunos textos que nos interesan, hablar de los avances de nuestras investigaciones, de algún concepto desarrollado por alguno de los integrantes. Quisiera nombrarlos a todos porque son mis colegas y en cierto modo coautores de este escrito, aún aquellos que podrían no coincidir con lo que digo o que ya no participan de los encuentros, pero que lo siguen haciendo de algún modo. Paso a nombrarlos. Carla Pesolano, Rocío Celeste Fernández, Denis Velo, Deilén Araudo, María Florencia Tenaglia, Camila Martínez, Paola Ospina Florido, Romina Triunfo, Juan Cruz Fornone, Ana Laura Urso, Catalina Romero, Juan Francisco Barón, Francisca Levín, Juan Rauch, Verónica Corizo, Gastón Smuch, Victoria Araya, Alan Ayala, Mayra Melina Galván, Carolina Sade, Melanie Suse, Violeta Marquís y, bueno, una persona que está acá presente, que es Lino Noguera. Quisiera nombrar también a un integrante honorario, que es Mariano Saba, sin el que muchas de las cosas que hicimos no hubieran sido posibles. Buena parte de nuestra tarea se vincula a un proyecto se llama PIACIT, sería el equivalente de un proyecto UACIT, que tiene por título Producción, Acción y Documento como matrices de actuación de la escena porteña, que se desarrolla bajo mi dirección, pero de ningún modo se agota en él. El grupo de los jueves, como lo voy a llamar por ahora, es un espacio de investigación, pero fundamentalmente de formación de investigadores. Cuando asumí la dirección del Instituto en Teatro, no contábamos con investigadores o becarios, y ahora, luego de 4 años, tenemos 3 investigadores del CONICET, una becaria doctoral, una becaria postdoctoral, becarios estudiantes, y este año se han presentado 4 proyectos, a 3 personas que se presentaron a becas y una persona que se presentó a ingreso a carrera. Sin entrar en detalles, creo que este incremento no es casual y es en buena medida resultado de un arduo trabajo colectivo de investigación y de formación. Por lo general, quienes tenemos carreras más desarrolladas, digo, mi caso, el caso de Lía, desempeñamos un rol muy activo en la formación de quienes recién se inician en la práctica. Es importante destacar que, salvo unos pocos casos, como el mío propio, los que participan del grupo de los jueves son licenciados en actuación y dirección y profesores de teatro de la UNA, egresados del profesorado, y además son actores y actrices que desarrollan su profesión de manera activa. A lo largo de muchos jueves, todos nosotros hemos asistido a la evolución de nuestras investigaciones individuales y colectivas, en un diálogo continuo que interrumpimos cada tanto, cuando convocamos a algún especialista y desarrollamos seminarios internos abiertos, por lo general de 6 u 8 encuentros, sobre cuestiones diversas. Hasta el momento, esos seminarios fueron coordinados por Elsa Drukarov, Alejandro Catalán, Mariano Saba, Martina López Casanova y Hernán Malz. Los encuentros de los jueves son una apuesta por lo artesanal, por una construcción del conocimiento que se va armando con fragmentos, que tiene sus avances, sus aceleraciones, sus pausas y sus retrocesos. Implica, por ejemplo, leer textos que asimilamos y utilizamos rápidamente, como otros logos de Elsa Drukarov o algunos textos de Deleuze, y otros que quizás nos cuesta asimilar bien, algunos textos de Benjamin, que van sedimentando no se sabe bien dónde y que aparecen repentinamente en un trabajo o en un comentario casual que ilumina zonas que no eran visibles hasta ese momento. Nuestra premisa de base es la paridad, con la paradoja de que de ella siempre emerge lo impar, lo que descoloca, lo que va en contra de lo que pensamos o no podemos asimilar del todo.
En esos casos se trata de poder apreciar esos aspectos o cuestiones que son distintas a uno y poder decir, seguí por ahí si pensás que eso es conveniente. Y eso alimenta el disenso, el necesario disenso, el verdadero. Hay una película mexicana sobre la revolución que me gusta mucho. Se llama Así es mi tierra, del director ruso Arkady Voigtler, y los protagonistas son Mario Moreno Cantinflas y Manuel Medel. Al igual que películas bien distintas, como Memoria de su desarrollo de Gutiérrez Alea, Así es mi tierra trata de un devenir revolucionario, el de Cantinflas, en un momento en el que la revolución está en pausa. Las tropas comandadas por el general llegan al pueblo desde donde partieron y se hace un festejo por su llegada, antes de la nueva partida. Son unos pocos días en los que Cantinflas, el Tejón, ese es el nombre del personaje, que se había quedado en el pueblo, va sintiendo que debe partir hacia la bola, cosa que finalmente hace. Bola en México es la revolución. El Cantinflas que encontramos en esta película es bastante diferente del que alcanza éxito luego del estreno de Ahí está el detalle. Al igual que su partener, Manuel Medel, trabaja casi sin guión, muy lejos de ese cantinfleo asociado a la idea o al mensaje que aparece en sus películas posteriores. Su decir es puro no decir, puro balbuceo, está lleno de furcios, aceleraciones, pausas, muletillas y cortes repentinos. Una media lengua hecha de silencios y huecos que permiten el ingreso de lo otro y del otro. El ingreso del otro en esos huecos habilita el retruécano, la respuesta rápida y centelleante, en que la palabra misma se alisa momentáneamente para luego volver a plegarse nuevamente sobre sí misma. Pero también habilita el sentimiento revolucionario. En una de las escenas más bellas del cine mexicano, con la canción Así es mi tierra de fondo, e imágenes de un grupo de campesinos trabajando, Cantinflas trata de explicarle al licenciado lo que siente, pero no encuentra las palabras para hacerlo. No puede decir lo que siente porque su encuentro con la revolución no sucede en sus palabras, sino en la distancia que las separa. Sin dudas, el mérito del director consiste en buena parte en haber comprendido esto. Ni sus palabras, ni las de un guionista, ni una partitura de acciones establecida previamente hubieran podido generar la sensación de libertad que se desprende de las distintas escenas en las que los actores hacen y deshacen casi a gusto. Libertad que se parece mucho a la revolución. Tomo de esta película algunas ideas. La primera de ellas es la de pausa o detención. Cuando el general llega al pueblo comienza la fiesta y todo parece detenerse. Tanto la revolución como la vida del pueblo. Y en esa detención carnavalesca se produce el encuentro entre el pueblo, puntualmente Cantinflas, y la revolución. Se trata de un encuentro similar a otros encuentros pasados y futuros de hombres y mujeres que interrumpieron su vida para ir detrás de la bola. La segunda idea, derivada de la primera, consiste en pensar esa pausa con relación a los gestos, los tonos, pero también a las palabras que ganan en potencia en la medida en que se vacían parcialmente de contenido. No casualmente el general va a decir que las palabritas, así en diminutivo, se las deja a los lisiados y a los poetas que dicen cosas muy bonitas, ¿no le parece? En este caso, la pausa es la que separa unas palabras de otras, permitiendo que algo de otro orden se filtre en esos huecos y las arrastre hacia zonas más inciertas. Algo de las formas en que la detención se hace presente en la película me hace pensar en el grupo de los jueves, en lo que venía sucediendo antes y en lo que comenzó a suceder durante la pandemia. En lo que a mí respecta, mi momento de detención tuvo que ver con mi trabajo con la cátedra de Panorama Latinoamericano a comienzos del aislamiento social. Nos habían preguntado si estábamos dispuestos a dar clase y nos habían dicho que la idea era acompañar a los estudiantes en una secuencia que iba a culminar con una instancia presencial. También nos habían dicho que evitáramos las clases sincrónicas a distancia, porque quizás muchos estudiantes podían llegar a tener problemas de conectividad. Ya con la cátedra veníamos pensando algunas cuestiones, fundamentalmente la de cómo acompañar a los estudiantes y qué estrategias usar para generar presencia a través de la frialdad del video o de las plataformas. Y ese pensamiento, que necesitó tiempo para plasmarse, me ayudó a tomar la decisión de seguir desarrollando los encuentros de los jueves y a pensar cómo hacerlo. No es que luego de la pandemia haya sucedido algo muy distinto de lo que venía sucediendo antes, más allá de que ya no nos encontramos en la biblioteca del Departamento de Artes Dramáticas, sino que lo hacemos vía Zoom. Sin embargo, creo que hubo cambios en el modo de vincularnos entre nosotros y con el conocimiento. La situación pandemia se parece un poco a esa pausa que se produce en la película de Voigtler. No se trata sin duda de una pausa festiva, pero tiene en común con la fiesta en que hay momentos en los que el tiempo se dilata. Quizás muchos de nosotros estemos trabajando más que nunca, pero aún así, el tiempo pasa a tener otra densidad y empezamos a pensar las cosas de otro modo.
También en lo pandémico, bueno, acá me voy a pisar un poquito con Jorge, algo que tiene que ver con el contagio, un poco en el sentido artodiano de peste, que hace que el deseo teórico circule de otro modo. Habría, por supuesto, que pensar qué está sucediendo en la práctica, pero bueno, no sería mi objeto en este momento. Y es ahí en donde aparece ese balbuceo, ese cantinfleo que a mí me interesa particularmente. Con la pandemia se inicia en nuestro grupo una especie de conversación distinta de la anterior, llena de huecos, una charla balbuceante, no jerárquica, llena de felices encuentros, en la que comienzan a aparecer conceptos, categorías que se superponen, se relacionan unas con otras. Una suerte de rumor teórico, la teoría que trajo una de las integrantes de la que estamos abusando, que de a poco comienza a dibujar constelaciones. A veces una categoría, una idea se enriquece con el aporte de algún compañero, con alguna sugerencia bibliográfica o con algún comentario crítico del tipo, por ahí me parece que no es, deberías volver a eso que estabas diciendo antes, y eso es parte de nuestro trabajo. Creo que la detención pandémica, esta pausa en la vida que nos hace vivir de otro modo, abre un espacio diferente a nuestros encuentros que se suma a esas pausas entre palabras o esos decires balbuceantes que van construyendo conocimiento de manera artesanal, asociando y disociando, juntando lo que en principio parecía estar separando, separando lo que parecía estar junto y desarrollando conceptos cargados de esos procesos, de esos encuentros con el otro y con lo otro que las pausas habilitan, al igual que Nací es mi tierra. Son pausas que propician el cantinfleo teórico, el animarse a pensar y la aparición de conceptos en los que la experiencia tenga más peso que el sentido. Propician conceptos quizás precarios, pero que albergan en su interior potencias inusitadas. Bueno, nada más. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Y ahora entonces vamos a escuchar la cuarta exposición de esta mesa virtual. Vamos a escuchar a Teresita María Victoria Fuentes. Ella es licenciada en Teatro por la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, magíster en Teatro Argentino y Latinoamericano por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de Historia de las Estructuras Teatrales II y el Seminario de Investigación e Integración Teatral, en la carrera de profesor y licenciado en Teatro y de Literatura Latinoamericana, en la carrera de Realización Integral en Artes Audiovisuales en la Facultad de Artes también de la UNICEM. Es directora del Núcleo de Investigación, Teatro, Educación y Consumos Culturales y del Proyecto de Investigación Artes Escénicas en el Campo Sociocultural de la región Centro-Sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es miembro de la Comisión Académica de Posgrado de la Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, también de la Facultad de Artes de la UNICEM, miembro del Comité Académico de la Escalera, anuario de la Facultad de Arte, es coordinadora de la colección Dramaturgias que dirige Mauricio Cartún en Arte Publicaciones y es autora de numerosas publicaciones en libros, artículos y actas sobre las artes escénicas en el sudeste bonaerense. El título de su exposición en el día de hoy se llama Leer la pandemia en y desde el teatro. Bueno, igualmente como mis compañeros y compañeras, agradezco la oportunidad de manifestarnos, de conversar sobre esto. Tengo que aclarar que yo voy a hablar desde mi rol como directora del Núcleo TEC, que es Teatro, Educación y Consumos Culturales. En nuestra universidad un núcleo es un instituto que reúne numerosos proyectos de investigación, de los cuales muchos de ellos están orientados o tienen como temática central el teatro, otros no, tienen que ver con la realización audiovisual. Por eso de alguna manera hice como una mirada sobre los proyectos del núcleo que tienen que ver con teatro más que con los que tienen que ver con el audiovisual. La verdad que escribí porque tiendo a hablar demasiado yo. Entonces, para evitar irme por las ramas, acá leo. El pasado 26 de junio, el doctor Marcelo Islas, docente y director teatral e investigador de la Universidad de Playa Ancha en Chile, abría su exposición en las 11ª Jornadas Internacionales de Historia, Arte y Teoría, de Historia, Arte y Política en la Facultad, diciendo lo siguiente. Esta intervención está escrita desde la contradicción. Por un lado, el que hace y reflexiona sobre lo que hace. Por otro, el que está en cuarentena y desde esa condición intenta pensar categorías de teatro.
duelo, presencia, ensayo de grupo, virtualidad, deseos, el que se queja de lo que está haciendo hoy con el teatro, pero tiene 2 procesos de ensayo virtuales en marcha, porque el deseo de hacer y crear sigue pulsando. Así se presentaba sus contradicciones el director teatral Marcelo Islas. Sin embargo, esto no es exclusivo de los y las artistas chilenos, argentinos, latinoamericanos, europeos. La contradicción y la tensión entre el deseo y la posibilidad están tiñendo todo su quehacer durante esta pandemia y consecuentemente la modificación de la vida cotidiana. Las y los investigadores del teatro iniciamos el año del mismo modo, con nuestra agenda conmovida, cuestionada y tensionada. También quizá con el aditamento de un suspenso activo, digo yo, porque la necesidad de interpretar la nueva realidad nos sumó tarea y desafíos. Nos resulta particularmente interesante reflexionar sobre la investigación del 2020 hoy en octubre. A poco más de 7 meses de iniciado el ASPO y el DISPO, porque nos permite revisar estos meses en los que nos sentíamos trabajando a tientas y provisoriamente, pero que hoy entendemos se han constituido y se constituirán como una práctica real, al menos por un tiempo más, que nos acompañará por un periodo ajeno a nuestros deseos y determinaciones. Desandando lo dicho, el confinamiento para algunos y algunas implicó el cierre al acceso de fuentes de investigación, al territorio donde se realizaban sus búsquedas, a las instituciones y actores objeto de trabajo. Ese estado de estupefacción implicó al principio revisar estrategias metodológicas, no sin el duelo que ello implica, pero rápidamente además coaccionó a investigadores e investigadoras a redefinir o diversificar sus campos de trabajo. La sensación de suspenso se constituyó en un ámbito de activa formulación y reformulación de procesos, sin olvidar la comodidad real que esto conlleva. A la conmoción se sumó el cuestionamiento acerca de qué estudiar, cómo jerarquizar, cómo compatibilizar los procesos vigentes con la actualidad pandémica imponiéndose. Es al menos notable observar cómo el COVID atravesó los temas más inverosímiles, porque ciertamente nos atravesó como personas, como sujetos sociales, como trabajadores de la investigación y del arte. Las relaciones que tuvieron los y las protagonistas de las artes de la escena fueron disímiles y aún lo son. Por ejemplo, en julio pasado, con objeto de reseñar la actividad escénica 2020 tandilense, desde el mes de marzo, bastó una mirada por las redes sociales y el uso frecuente de los distintos elencos y espacios teatrales, como pueden ser Facebook o Instagram, y algunas reuniones virtuales con referentes de las artes escénicas tandilenses, para observar la pronta y activa reacción del sector. Se observó una copiosa actividad, no siempre la deseada, no siempre la ideal, pero aquella que da cuenta de que el teatro no está quieto. Muchos y muchas de nosotros que investigamos procesos artísticos desde el lugar de observadores y otras y otros que investigan desde el lugar de efectores, de diversos modos, vimos derretirse nuestras seguridades provisorias. Los y las teatristas perdieron la copresencia, todos y todas la perdimos, y con ella el modo de trabajar conocido. Y aquí me permito sumar otra cuestión que atraviesa a investigadores e investigadoras, que son los procesos de enseñanza, una preocupación más que se constituyó también en objeto de estudio e indagación. Por un lado, las y los docentes universitarios en todo el abanico de cátedras que aportan a la formación de actores y actrices, y también la de profesores y licenciados en teatro. En este sentido se registra en el profesorado de arte de la Facultad de Arte de la UNICEN en materias como didáctica general y especial del juego dramático y práctica de la enseñanza, a cargo de la magíster Marcela Bertoldi y de la licenciada Claudia Castro, respectivamente, estrategias de enseñanza que per se son trabajos de investigación ad hoc, en tanto trabajan en la construcción de materiales didácticos con docentes en ejercicio y sus propias prácticas. Ejemplos como este, sin duda, se constituirán en insumos de investigaciones futuras. Desde el ámbito institucional, el núcleo o Instituto Teatro, Educación y Consumos Culturales, que dirijo junto a la doctora Cristina Di Matteo, encontró en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN, actualmente a cargo
del doctor Javier Campo, la iniciativa y disposición necesaria para promocionar y continuar alentando la investigación. Prueba de ello son, por un lado, el apoyo a reuniones científicas concretadas, tales como las 11ª Jornadas Internacionales de Historia, Arte y Política, y el 4º Simposio Internacional de Cine y Audiovisual. También el Ateneo del TEC, aún en curso, que reúne a más de 50 investigadores, los trabajos de más de 50 investigadores, y que lleva ya 3 jornadas realizadas. Por ello, por otro lado, la continuidad en el dictado de seminarios correspondientes a la maestría en Artes y Sociedad en América Latina y la maestría en Teatro. También la organización del ciclo de conferencias Yo no quiero volverme tan loco, en el que han participado y participan especialistas de disciplinas afines a los intereses de investigación de la facultad. El ciclo Multiplicar la Tarea, que reúne artistas vinculados con los intereses de la diplomatura en arte y transformación social. La ejecución de diversos cursos de modo virtual en el programa de formación continua para graduados, y la continuidad del trabajo de arte publicaciones, editorial de la facultad, que este año no solo ha continuado con la publicación semestral de las revistas Aura y Trayectoria correspondientes a los departamentos de Historia y Teoría del Arte y el Departamento de Educación Artística respectivamente, sino también ha propuesto el lanzamiento de la colección Dramaturgia. En síntesis, desde los diversos procesos enmarcados en el núcleo de investigación TEC que hoy dirijo, se evidenciaron reacomodamientos y fundamentalmente se sumaron objetivos y líneas de trabajo. De modo creativo se adaptaron metodologías, se incrementaron tiempos de trabajo y producciones. Actualmente, promediando octubre y preparando cierres y memorias, nos sorprende el número de colaboradores sumado a los diversos proyectos, la cantidad de postulaciones presentadas a los llamados a proyectos y la multiplicación de las actividades de investigación en el seno del instituto. Por otra parte, es indudable que la fuerte crisis que conmueve a la población mundial ha afectado de modo particular a la cultura y ha traccionado al teatro y a los teatristas, como ya hemos mencionado. Entendemos que este no es un espacio para discutir las opciones que están tomando las y los teatristas en referencia al teatro de redes, en streaming, como reproducción de espectáculos grabados, etc. Pero sí creemos relevante un proceso que se observa en sus búsquedas expresivas que implican no pocas veces reflexiones teórico-metodológicas muy agudas. Por ejemplo, en la ciudad de Tandil cuenta con un Consejo Municipal de Teatro Independiente con un rol muy activo ha realizado en los últimos años una intensa labor asamblearia centrada en la articulación entre los teatristas independientes. Por eso las respuestas de los teatristas ante el inicio del aislamiento y la cancelación de muchas fuentes de trabajo fueron casi inmediatas, buscando estrategias de financiamiento que incluían desde un fondo solidario hasta la mostración de espectáculos en línea a la gorra, por ejemplo. Sin embargo, encontramos en algunas acciones procesos de investigación desde la práctica para destacar. Por ejemplo, Todo que Oír, episodios 1 y 2, dirigido por Marcela Juárez, Marterial, un audiolibro del teatrista Javier Lester, y Esto no es Netflix, otra tonta serie de cuarentena de creación del Proyecto Mundo. Los describo, pero no viene al caso porque me voy de tiempo. También es de interés particular para nosotros la edición de la revista Intervalo, que ya ha publicado 4 números. La misma se autodenomina de creación colectiva y es realizada de artistas para artistas. El proyecto fue idea de Javier Lester en el marco del CMTI y se ocupan de la redacción y edición del número algunos teatristas de modo rotativo. Como otras acciones, recibe una contribución económica voluntaria. En ella, si bien es evidente que se prioriza la necesidad de visibilizar la actividad teatral y de continuar el vínculo entre teatristas y el público, además de paliar el problema económico, en Intervalo se encuentran algunos procesos reflexivos destacables que dan cuenta de la presencia de artistas investigadores en el ámbito teatral de la ciudad. Algunas ideas provisorias. Indudablemente, o algunas conclusiones, o no sé, esto, como todo provisorio, como planteaba Beatriz al inicio de la mesa, ¿no?
Indudablemente, sin desearlo, investigadores e investigadoras hemos construido nuevas estrategias y dinámicas de trabajo que con el tiempo reevaluaremos. Sin embargo, en este recorrido podemos apuntar algunas certezas y desafíos tales como que es necesario es necesario profundizar abordajes transversales, multi e interdisciplinares sobre el conjunto diverso de experiencias que nos convocan como investigadores de artes escénicas. Reflexionar sobre los usos y apropiaciones de las tecnologías digitales en los procesos de producción, circulación y gestión del arte y la cultura. Construir en forma colaborativa y participativa una cartografía o mapeo de las condiciones de producción, circulación, recepción y consumo de los bienes culturales en distintas regiones del país, y generar insumos que permitan construir políticas públicas tendientes a sostener la continuidad de espacios y prácticas artísticas y teatrales en todo el país. Muchas gracias, Teresita, y muchas gracias a todos los expositores. La verdad que desde el INET queremos justamente propiciar este diálogo con los investigadores teatrales, y el caso de hoy nos honra que estén presentes con nosotros verdaderos referentes, ¿no?, de la investigación teatral. Pudimos encontrar en las exposiciones puntos de coincidencia con estos ejes que planteaba al principio, sobre todo la reflexión sobre nuestro objeto de estudio, el teatro, ¿no?, y los cambios que ha sufrido el teatro en la pandemia, su tensión con el cine, como decía Beatriz, con el tecnovivio, como decía Jorge, cómo también la pandemia ha cambiado las prácticas de la investigación teatral. Gracias, Martín, por compartir cómo el instituto se adaptó en pandemia a poder seguir trabajando en la investigación, y lo mismo Teresita, los dos trabajaron ese tema. También estuvo presente, sobre todo en Beatriz, Teresita y Martín, la reflexión sobre la docencia teatral, ¿no?, que la docencia en teoría teatral y también la docencia en práctica teatral, ¿no?, como ejes en los que todos nos preguntamos, y como todos vemos, nada está concluido y seguimos reflexionando. Antes de abrir a las preguntas, invito a todos los que quieran realizar preguntas a utilizar el chat para hacer las preguntas. Quería también saludar a Marcelo Cienra, que está con nosotros, que es el director del CIDAE de Montevideo, y de Montevideo también está con nosotros Pilar de León, así como a Javier Campo y Cristina Di Matteo, también de Tandil, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y en esta tensión, ¿no?, de lo presencial y lo digital, para no llamarlo virtual, porque este encuentro es un encuentro digital, porque es un encuentro real, no es un encuentro virtual, estamos realmente dialogando entre nosotros, ¿no?, de forma digital, con la mediación de la tecnología, como decía Jorge, valorar cómo nos permite encontrarnos investigadores de diferentes puntos del país y de nuestro país vecino como Uruguay, nos permite esta modalidad. Así que bueno, agradecer a los expositores y dar inicio al debate, tanto las preguntas del público como si los expositores quieren comentar algo al trabajo del otro, ¿no? Lía. Sí, en el chat no tenemos preguntas por escrito. No sé si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta oralmente. Y le cedemos la palabra. Exacto. Voy a poner para ver a todos. Pilar, levantaste la mano, te vi justo. Desmútate. Sacate el mute, Pilar, A ver, ahí está, perfecto. No, te volviste a mutear. Reactiva. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora. Bueno, una alegría reencontrarme con ustedes, de distintos lugares, con quienes he compartido tantas cosas en todos estos años que vengo investigando. Realmente, para mí, estos encuentros son encuentros reales, estoy de acuerdo con Laura, y
yo tenía como un comentario, una pregunta para Beatriz, cuando Beatriz dice que, yo estoy de acuerdo con ella, que para mí el streaming se parece tanto al cine, que me cuesta tremendamente separarlo de ese concepto que tengo, pero a su vez me pregunto, y es la pregunta que le hago a ella, ¿no estará surgiendo una nueva forma artística que no tenga específicamente, o sea, así como la fotografía en movimiento generó la cinematografía, que es otra cosa, ¿no estará surgiendo una nueva forma y a nosotros los investigadores de las artes escénicas tendremos que nominalizar en algún momento, cuando haya mayor distanciamiento histórico, nominalizar esa nueva forma, generarle propiedades? Se lo pregunto a Beatriz porque es con la cual me sentí unida con ese tema de cine streaming, ¿no? Yo siento eso. Pero cualquiera de los expositores de alguna forma pueden, no sé, responderme a ese cuestionamiento que me hago, ¿no? En esta pausa que me obligó la vida, porque me siento pausada realmente en la vida. Sí, creo que todos, Pilar, nos sentimos pausados en todos los campos, no solo en lo referido al teatro, ¿no? Nos modificó la vida en todo. Yo estoy de acuerdo con vos, y lo dije un poco como chiste, lo del cine, no es estrictamente cine, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero sí, seguramente estará apareciendo otra forma. Por eso yo decía que a mí me falta la perspectiva histórica, una cierta distancia temporal, como para visualizar un poco más globalmente lo que pasa y ver cómo estudiarlo. Pero seguramente está surgiendo algo distinto y quizás, a lo mejor yo soy más lenta, lo tendré más claro dentro de un tiempito, cuando la cosa esté más clara. Recién acabo de recibir de un flyer, qué sé yo cómo se llama, ni siquiera sé bien los términos, de un colectivo teatral que está dispuesto está invitando, que se llama el colectivo Rossetti, está invitando a todos de distintas instancias a trabajar con estos nuevos protocolos. No sé bien en qué consisten, pero ellos dicen que tienen nuevos protocolos y que los quieren discutir con médicos y con gente de salud en general. Me parece interesante, ¿no? Como que empieza a aparecer la búsqueda también pero recién lo recibí, de un encuentro como más directo y más interdisciplinario, de pensar estos protocolos con la gente de teatro, con las autoridades médicas, y de arrancar de una buena vez de algún modo. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y creo que está bien, es válido, y seguramente quizás ahí iremos encontrando esas nuevas formas. Pero me parece bien discutirla. Creo que todos tenemos ganas de reencontrarnos, de hablar, de dejar un poco la pantalla, aunque sea real, como dice Laura, pero es otra cosa el encuentro personal, y en lo teatral para nosotros es fundamental, ya lo sabemos, por algo elegimos esto y no estudiar cine. Creo que es muy importante desde el objeto de estudio, pero también desde nosotros como críticos. Así que bueno, sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo con vos, y habrá que buscar seguramente darle un nombre, tratar de ver en qué consiste su especificidad y tratar de ver cómo abordarlo. Yo no puedo todavía decir nada, pero creo como vos que hay algo nuevo, ¿no? Que me parece inquietante y me parece que es el gran desafío que nos espera, o que le espera a las nuevas generaciones en los próximos años. Gracias. No, por favor. Bien, hay una persona que pide la palabra, que es Gabriela Borna Catamarca, si querés sacarte el mute, y después Nicolás Fabián, después Nicolás Fabiani también pide la palabra. Hola a todas y a todos, gracias Laura y Jorge por esta invitación. A los dos los torturo pidiéndoles material de manera sistemática.
Quería narrar brevemente una experiencia. Yo tengo, además de trabajar en la historia del teatro de Catamarca, tengo un grupo de teatro en Catamarca que codirigimos 2 personas. Hicimos una experiencia el lunes 12 a partir de una convocatoria a micromonólogos del Instituto Nacional de Teatro para ser puestos por streaming, digamos. Había que hacer un micromonólogo con una temática específica, y como tengo una formación en cine, poco académica, pero la tengo, digamos, y la mitad de mi familia ha trabajado en cine, puedo decir provisoriamente que filmar un monólogo, aunque sea un micromonólogo, esto podía durar entre 3 y 5 minutos, para pasar por streaming es filmar una escena de cine. La manera en que se pone la luz, la manera en que el gesto y la voz tienen que ser potenciados o minimizados con relación a la recepción de la cámara, el lugar donde sitúe la cámara para poder tomar la totalidad, es no solo una mediación, es un otro lenguaje, es el lenguaje de cine. Inexorablemente es así. Yo podría repetir escena tras escena, como ejercicio, los parlamentos más importantes de una obra X tomada al azar, y de todas maneras lo que va a producirse, además de la dirección para el actor, que en este caso lo hice yo con relación a mi compañero de grupo, es siempre la posición del cine, no es la posición del teatro. Era eso nada más lo que quería. Como conclusión provisoria, digamos, es la primera experiencia que hacemos, y la conclusión provisoria a la que llego, tanto en el trabajo en proceso, como además no lo editamos, realmente trabajamos para que toda la secuencia fuera un único gran plano de 5 minutos, para que no hubiera edición, es estar filmando una secuencia de cine. Nada más que eso. Gracias, Gabriela, y gracias, Pilar, que no te había agradecido. Ahora, Nicolás Fabiani, habías pedido la palabra. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Nicolás. Bueno, por supuesto que desde el punto de vista médico no celebro la pandemia, pero sí celebro la pandemia como desafío. Hace muchos años, planteé en un congreso de GTA, y casi me comen el hígado, que por qué no se filmaba teatro. Y por supuesto que me comieron el hígado ampliamente. ¿Por qué decía yo esto? Porque siempre me preocupó, primero desde el punto de vista sociológico, la marginación en la que estábamos desde el interior. Es decir, la incapacidad de poder ver teatro como se ve en Buenos Aires o como se ve en algunas grandes capitales. Y por supuesto eso lo consideraba una marginación y pensaba que el teatro filmado, por eso ahí veo que no es tanto cine, sino que es teatro filmado, es otra cosa. Vale la pena. Y por otro lado, me ubico como espectador, nada más hace tiempo que vengo trabajando en neurociencias, y bueno, esto implica otra manera de ver, otra manera de percibir, a la que el cine de alguna manera nos tuvo acostumbrados, pero hoy también el cine nos tiene acostumbrados a una visión hogareña, si ustedes quieren, o compartida con amigos, pero ese convivio del que habla Jorge se produce de otra manera aún con el cine, ¿no? Y desde hace tiempo también venía ocupándome de los soportes, cómo ha variado el soporte, ¿no? Antes inclusive se desechaba, ¿no?, tanta magnificación del texto teatral, porque el texto teatral obviamente no era teatro, pero gracias al texto teatral llegó el teatro. Y gracias a que se filme teatro, el teatro puede llegar a mucha más gente y podemos ver testimonios de las obras teatrales porque van a dejar huella.
filmada, ¿verdad? Como dejó huella en la música, los conciertos, la música popular, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un desafío, creo, un desafío que vale la pena abordarlo, ¿no? Desde el punto de vista, yo en este caso más alejado del teatro, pero más cercano de las ciencias, de las neurociencias, y bueno, creo que es un desafío abordarlo ya, como dice Jorge, con una especie de laboratorio, nos proporciona una oportunidad insospechada. Hasta ahí llegué. Muchas gracias. Martín, te escuchamos que pediste la palabra. Tardo un poco en desmutearme porque mi mouse anda medio lento. Quería comentar un poco en relación a lo que se está diciendo, un poco mi experiencia, digamos, con el streaming, y también un poco mi experiencia con esas obras filmadas del pasado que de repente empezaron a circular, digamos con mucha intensidad. Me pasa viendo obras del pasado, algunas ya las había visto, otras que no había visto y que tuve la oportunidad de ver por primera vez, increíblemente. Desde antes de la pandemia, por ejemplo, está circulando Postales Argentinas, que es una obra que no había visto, ¿no? Pero tampoco había visto, por ejemplo, El Box de Bartiz, estaba de viaje en ese momento y tuve oportunidad de verla. Bueno, estoy muy bartisiano, vi otras cosas, vi Un Hueco de Juan Pablo Gómez, que ya la había visto, vi La Pesca, y creo que hay algo, viendo esas cosas del pasado, ya sean cosas que vimos o cosas que no vimos, que permite establecer algún tipo de conexión que tiene que ver con lo experiencial, ¿sí? Creo que hay una experiencia previa de saber lo que es un teatro, de saber lo que es una sala teatral, de conocer esos actores, de saber cómo trabajan, que hace que eso pueda ser visto de algún modo, entre comillas, entre miles de comillas, como algo parecido al teatro, ¿sí? En cambio me pasa con el streaming que me pasa algo parecido a lo de Beatriz, pero Beatriz, decidió no ver, yo decidí ver cosas por streaming, y la verdad que es una experiencia, digamos, un poco desoladora. Creo que esa experiencia, digamos, por supuesto que no estoy hablando de qué puede pasar en el futuro, pero creo que esa experiencia tiene que ver por supuesto con una necesidad laboral, que tiene que ver con el dinero concretamente, pero no solamente con eso, sino con la necesidad de hacer que tienen los actores, que tienen los directores, que tiene la gente de teatro, que hace que se haga, ¿no? Pero ese hacer muchas veces tiene más que ver con la producción de contenidos para las plataformas, que obviamente son las grandes ganadoras, ¿no?, de todo esto, que con la posibilidad de, como suelen decir los actores, producir lenguaje, ¿sí? Creo que lo que no está sucediendo todavía, y que en algún momento va a tener que empezar a suceder, estoy hablando muy en general, capaz que sí sucede y yo no estoy enterado, ¿no? Pero lo que no está pasando todavía es que en esas transmisiones vía streaming se produzca lenguaje, ¿sí? Creo que ahí hay algo que tiene que ver un poco con romper esa lógica un poco férrea de las plataformas, de los tiempos que las plataformas imponen, de los tiempos que estos ensayos imponen. Obviamente, digamos, son cosas que se tienen que hacer un poco a las apuradas, que es bastante difícil de hacer con tiempo, que creo que están impidiendo la producción de lenguajes, ¿no? Y creo que la discusión hoy tiene que ver con eso, digamos, con cómo producir lenguaje más allá de la mediación de las plataformas o más allá de la mediación del streaming. Y digo una cosa cortita, una experiencia que, digamos, no es que me resultara demasiado satisfactoria, pero que me pareció interesante como intento, fue una serie de pequeños micros que organizó gente del Sportivo Teatral a partir de unos cuentos de Bradbury, de Crónicas Marcianas, ¿no? Eran escenas filmadas en las casas, ¿no? Pero sí, ahí no era vía streaming, era algo que ya estaba grabado, pero sí creí ver ahí un intento de producir algún tipo de lenguaje.
¿sí? Un poco parecido a lo que dice la compañera Gabriela Borna, ¿no? Digo, algo que tenía que ver no con el cine, que es otra cosa, obviamente, que es un lenguaje muy, muy instalado, pero sí con una voluntad de producir lenguaje, de producir miradas, de generar algún tipo de punto de vista distinto del punto de vista que impone la plataforma. Por ahí creí ver algo. Bueno, eso era un poco lo que quería decir, ¿no? Oponer la producción de contenidos para las plataformas a la producción de lenguaje, que es lo que debería suceder, ¿no? Más allá de que todos esperamos el retorno del teatro tal y como lo conocimos hasta ahora, ¿no? Gracias, Martín. Y en respuesta a lo que decía Nicolás y a lo que decías vos recién, quería agregar una mirada más sobre el tema del teatro filmado, ¿no? Nicolás destacaba que el teatro filmado permite la llegada de las obras teatrales porteñas hacia el interior del país. Vos destacaste también que estuviste viendo obras de teatro filmadas desde el pasado, tanto que hayamos visto como que no, y yo quería agregar lo que ha sido uno de los grandes, para mí, hallazgos o aportes de esta nueva modalidad de la proyección de teatro filmado, que fue la posibilidad de que el teatro filmado se considere como una fuente histórica para reconstruir lo que fue una puesta en escena, ¿no? Como para reconstruir la puesta en escena teníamos, como siempre, las críticas periodísticas, las fotos. Conseguir filmaciones era muy difícil y la verdad que la pandemia nos permitió que se abran archivos personales de teatro y en mi caso ver maratón y visita del teatro, en las filmaciones del Teatro Pairó. En mi caso personal, mi primer trabajo como investigadora que leí en un congreso de Urquitea fue sobre Visita de Monti, entonces, por supuesto, hice la reconstrucción sin haber visto la puesta. Y Maratón lo mismo, vi la apuesta nueva del Cervantes obviamente, pero la apuesta original también la reconstruí en base a fuentes históricas. Entonces, ese es un aspecto como archivista que quiero destacar, ¿no? Cómo la apertura de los archivos nos permitió acceder a teatro filmado como fuentes históricas que nos permiten reconstruir cómo fue nuestro Teatro Nacional. Y ahora le paso la palabra que le había pedido a Mónica Villa. Bueno, no, yo quería primero felicitarlos a todos. Estoy de acuerdo con lo que dicen todos. Con respecto al teatro filmado, tengo mis reparos, siempre los tuve, pero me parece importante como testimonio lo que acabas de decir vos. Me parece importante que quede el testimonio de lo que fue esa obra de teatro. Ahora, yo vi Los Caminos de Federico, por ejemplo, lo vi al Cone en Los Caminos de Federico. Después vi un breve video y nada que ver, lo que te pasa como espectador adentro de un teatro, viendo a un gran actor, eso es algo intransferible, y el video, desde ese punto de vista, son una traición, y tienen su propio lenguaje y sus propios códigos. Espera que tomé nota. Porque siempre hay una cámara que cuenta la historia. En el teatro es el actor, bueno, es la apuesta del director, pero son los actores los que están contando la historia. Y la transmisión esa es, como dijo Beatriz, es cuerpo a cuerpo. Y ninguna función es igual a la otra. En cada función contás una historia diferente, es inevitable. Es el mismo argumento, pero la historia es diferente. No podés nunca repetir lo que hiciste la noche anterior. ¿Qué va a pasar con el teatro? No sé, qué sé yo. Hubo guerras mundiales, actores que trabajaban mientras caían las bombas, hubo otras pestes. Yo creo que algo bueno va a volver a pasar, porque es una necesidad del hombre, es una necesidad
que tiene el hombre de comunicarse. Y quiero decir algo, hace años que estoy dando clases de teatro a poca gente, pocos grupos. Y este año, con la cuestión de la pandemia, hubo una retracción. Y mía también, porque les dije, yo no puedo dar clases de teatro por Skype. Sinceramente, es una locura. Les propongo hacer un trabajo con cuentos. Y no les gustó, la mayoría dijo que no. Y solo 3 aceptaron. Y trabajamos todo este tiempo 3 cuentos muy graciosos del Decamerón. Y en algún momento, ya hace un mes, me dijeron, Moni, ¿nos podemos reunir en el estudio? Con vos somos 4, nos ponemos uno en cada punta, con barbijos. E hicimos eso. Y la primera reunión les vi los cuerpos, y de esto sé porque soy de la década del 70, los cuerpos achicados, comprimidos, con miedo. Todo el trabajo que habíamos hecho en 2 años de trabajo se había borrado. Estaban chicos, las voces para adentro, todos ellos para adentro. Entonces fue muy interesante porque se los marqué, ellos tomaron conciencia y volvimos a trabajar, a tratar de ganar estos meses perdidos y ganados por otro lado, pero perdidos físicamente, y fue conmovedor. La verdad, salimos todos con un nudo en la garganta y mostramos el trabajo este viernes a la gente del grupo que van a venir, solo 6, vamos a hacer lo siguiente. Abrimos las puertas del estudio, que es como un garage, van a contar los cuentos de a uno, adentro, en el límite de la vereda, y sus compañeros van a estar en la vereda con distancia social y barbijos. Y yo lo voy a invitar al intendente para que venga a ver el trabajo y para ver qué podemos hacer acá, qué protocolo podemos armar para hacer teatro ahora en el verano. Teatro al aire libre, teatro en las esquinas, teatro en las plazas, teatro en el garage, en los galpones. Bueno, acá tenemos la Quinta Trabuco, en Florida. Bueno, quería decir esto. Espero no ir presa. Pero no, era una bromita. Es interesante. Te digo que yo sigo haciendo mi entrenamiento en el piano, mi entrenamiento físico, no todos los días debería, pero 3 veces por semana, 4, para en el momento en que tenga que volver al teatro tener el cuerpo en perfectas condiciones expresivas, porque noto eso. Martín, vos que estás en la UNA, esto es fundamental, que los chicos recuperen, porque el miedo se te mete adentro del cuerpo y no te das cuenta, se te achica, se cierran las axilas, se cierran los pulmones, se cierra el cuello, nos vamos cerrando. Hay que ir venciendo el miedo. Bueno, ya está. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por compartirnos tu experiencia desde la perspectiva que decía que era uno de los puntos de reflexión fundamental en este periodo, ¿no? De la pedagogía teatral. Y le paso la palabra, ahí está Martín queriendo responderte, pero había pedido la palabra Gustavo Geirola, le paso la palabra a Gustavo Geirola y después Martín. Perdón, yo tengo que retirarme, si se acuerdan que lo dijo Laura al principio. Gustavo, un beso enorme, discúlpame, pero tengo un problema que resolver. Después no hay problema, Beatriz. Muchas gracias por la invitación y los saludo a todos. Gracias. Gracias, Beatriz, por tu presencia. Por favor. Yo quería hacer nada más que una breve reflexión.
no sé cuál es el promedio de edad de todos los que estamos hoy aquí. Como dijo la compañera, muchos somos setentistas. Tenemos una experiencia del teatro, una experiencia, y eso, qué es el teatro, lo vivo, la relación de los cuerpos, las energías, todo lo que ya sabemos. Mi interrogación viene si esta pandemia en algún momento, en cuanto a lo del teatro filmado y del streaming, las nuevas generaciones tan acostumbradas a la comunicación vía celulares y otros dispositivos tecnológicos, yo creo que ellos no sufren demasiado con ver, no sé, una obra de Barthes en video o verla en el Sportivo Teatral. Entonces, no suelen ir al Sportivo Teatral, pero por ahí en una clase, algún profesor, etcétera. No me refiero a adolescentes, a jóvenes que quieren ser actores y que necesitan obviamente un entrenamiento, pero me refiero que la gran diferencia en la recepción que nosotros sentimos como frustración al ver una obra filmada, y como también se dijo, y lo tengo yo más claro, no tanto por el acceso a teatro filmado, sino porque soy fanático de la ópera y voy al cine aquí a ver las transmisiones del Metropolitan Opera House. Entonces, evidentemente, no es lo mismo estar en una sala de ópera, no sé, en tertulia, arriba, y escuchar la vibración de la voz, la energía, las potencias, a ver el espectáculo seguido por una cámara que tiene primeros planos, que está completamente programado el performance. O sea, lo que yo veo no es lo que estoy viendo en el cine, no es lo mismo que está viendo alguien en el Metropolitan Opera House. Entonces, yo por ahí puedo extrañar la ópera en sentido vivo, pero hay mucha gente que no va al teatro de ópera por los excesivos precios y puede pagar una entrada de un cine para ver una ópera. Entonces, me da la sensación que estamos en un momento de una gran transición en el que los sistemas de recepción pueden cambiar. Yo no creo que volvamos a la llamada normalidad de antes, que no era menos enferma que la que tenemos ahora. Y entonces, me parece que grandes desafíos de nuevos jóvenes en el teatro van a aprovechar la experiencia de lo que ha pasado en esta pandemia, lo van, como dijo Martín, de a poco van a ir haciéndolas producir lenguaje y vamos nosotros tal vez a extrañar un poco eso, pero para ellos va a ser útil, va a ser su teatro, nada más. Gracias, Gustavo. Coincido en lo que decís, sobre todo en dos puntos, ¿no? Por un lado, dos públicos a los que vos te referís, el público joven y el público adolescente que está absolutamente acostumbrado a estos medios, y el público de ópera, que a partir de, bueno, como vos decís, el MET, y en nuestro caso el Teatro Colón, que a lo largo de la pandemia ha proyectado sus obras todos los domingos, está mucho más acostumbrado a visualizar la ópera en streaming. Yo quisiera destacar en eso lo que fue, no en streaming, sino los espectáculos filmados, con una, a ver, que no suelen ser como el teatro filmado a una sola cámara, puesta en el medio del patio de butacas como un registro de lo que es la puesta en escena, sino con una verdadera producción importante de trabajo de cámaras. En ese sentido quiero destacar lo que fue la posibilidad de asistir al estreno de Los Persas en el Teatro Epidauro, en Grecia, que fue, ¿no?, debido a la pandemia, una posibilidad única y quizás sea irrepetible, ¿no?, de poder haber asistido a ese tipo de espectáculos. Y le paso la palabra a Martín, que le quería contestar a Mónica Villa después de su participación, y luego viene Teresita Fuentes, que también está pidiendo sumar un comentario. Y muy cortito, Mónica, un poco para contarte cómo es la situación hoy por hoy en el Departamento de Artes Dramáticas de la UNA.
hubo de parte de la gestión la voluntad de que las materias de actuación se comenzaron a dar en este segundo cuatrimestre, y los docentes de actuación se reunieron y llegaron a un acuerdo. El acuerdo es, no se puede dar actuación vía Zoom, no se puede dar actuación sin la presencia. Ese fue el acuerdo al que se llegó. Entonces, acordaron que momentáneamente lo que se hizo fue, se organizaron unos seminarios, en donde trabajan un poco como trabajar, digo, por supuesto con las diferencias y las especificidades de cada caso, pero un poco como trabajaste vos con tus 4 actores, cuentos, es decir, también con muy baja asistencia, ¿no? La asistencia decreció notablemente, ¿no? Pero se trabajan otro tipo de cuestiones, pero hubo en ese momento un acuerdo entre los actores, también propusieron un protocolo para cuando las cosas aflojen un poco, es decir, se está pensando desde la institución y desde los actores que dan clases dentro de la institución, qué hacer, cómo ir recuperando de a poco la necesaria e indispensable presencialidad. Pero hubo un acuerdo muy, muy claro, digamos, se reunieron y dijeron, actuación vía Zoom no podemos dar, ¿sí? Con lo cual la materia de actuación por el momento está suspendida. Vamos a ver qué pasa el año que viene, porque también están los estudiantes que quieren avanzar en sus carreras, que se quieren recibir, digamos. Es una situación de cierta tensión, pero también me parece que es una situación que pone en juego capacidades y posibilidades de imaginar que se están viendo, ¿sí? O sea, es decir, la cosa se mueve, no sabemos cómo, no sabemos hacia dónde va, pero el actor quiere actuar y el actor quiere la presencia, quiere estar ahí, ¿sí? Digo, por supuesto que puede haber nuevas formas que aparezcan a partir del streaming y demás, pero eso, digo, a mi entender, nunca va a ser teatro, y mientras tanto, bueno, hay que ir probando, ¿no? Hay que ver cómo se empieza a volver, como decís vos, no a las salas, quizás a los parques. En la UNA no tenemos demasiado espacio, pero yo calculo que se van a empezar a hacer, no sé, encuentros con pocos estudiantes, espaciados, capaz que en vez de clases de 4 horas con 20 estudiantes, encuentros de 1 hora con 4. Yo creo que todo eso va a empezar a suceder, porque el teatro requiere de la presencia, en eso estoy absolutamente de acuerdo con vos. Era bueno, eso. Gracias Martín, le paso la palabra a Teresita Fuentes y luego Gustavo Geirola quiere agregar un detalle. Primero Teresita. Sí, yo con la intervención de Gustavo me parecía interesante sumar una cosa más, que es, uno encuentra en buena parte de los jóvenes que ven cosas por streaming y que ven videos y que ven todo esto, la necesidad o el deseo constante de hacer teatro. Posiblemente no van nunca a ver teatro, pero sí van a talleres o van a clases o toman sus clases, y bueno, me alegro que hay muchos así, porque muchos sí, que creo que nos atraviesa a todos esto, pero que hay una necesidad de acudir al lenguaje por la expresión, por el encuentro, por tantas otras cosas que no necesariamente implica que se constituyan en público teatral. Evidentemente no es su interés, pero sí su interés es el hacer teatro. Entonces ahí hay como un lugar muy interesante en el que nosotros hemos visto, por lo menos en nuestra región, cómo quienes trabajan en talleres, en grupos de teatro comunitario, en grupos de teatro barrial, generan tipos inverosímiles de contacto para estar en este sentido de grupalidad que implica el teatro, ¿no? Hemos visto obras hechas con WhatsApp, con teatro comunitario en WhatsApp. Hemos visto, creo que todos nosotros hemos encontrado estas cuestiones, y la verdad que admiro y también pongo en el lugar de discusión esta cuestión de la necesidad de la recuperación de estos espacios para los jóvenes, más allá de que nunca van a ser nuestro público, nunca van a venir a ver la obra, ¿no es cierto? Eso.
Bueno, Gustavo, querías agregar algo, justo el comentario de Teresita iba hacia vos, así que te pasamos la palabra. Estás muteado, Gustavo. Gustavo. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Lo de Teresita es interesante. Yo creo que el neoliberalismo está arrasando, yo no sé, acá en Estados Unidos es muy fuerte con la comunicación cuerpo a cuerpo. Entonces el hecho de ir a lugares de encuentro donde hay presencia es como no para ser actores, sino para encontrarse y de paso tener algún tipo de creatividad. Es muy difícil también eliminar el celular de los ensayos, de las improvisaciones, son como apósitos del cuerpo. Pero lo que quería agregar como detalle, ya que Laura me permitió, yo tengo una visión un poco a veces más trato de tener una visión positiva sobre el tema de lo filmado. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver, a mí me gusta mucho la danza contemporánea, y cuando uno va al teatro, depende de lo que pueda pagar, tiene una cierta visión de la coreografía. Desde una platea, la coreografía puede ser muy chata, pero basta que uno vea, por ejemplo, cualquier video de Pina Bausch, si lo ve con una toma en picado, ¿no es cierto?, empieza a entender un montón de planteos de la coreografía que serían imposibles desde el teatro y en presencia. Entonces, de pronto me parece que la danza, sobre todo contemporánea, nos lleva bastantes años de ventaja en el aprovechamiento, digamos, semiótico de la tecnología en relación al teatro, ¿no? Creo que nos quedamos un poquito más atrasados. Nada más. Sí, gracias Gustavo, y coincido, ¿no? Todo el tema de la videodanza y de cómo la danza y la ópera tienen esta práctica de pasar o puestas filmadas que en el teatro no hemos desarrollado hasta que esta situación nos ha impelido. Yo creo que por nuestro profundo convicción del que el teatro es presencia. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Javier Campo dice, muchas gracias por acercarnos a este encuentro. Esta también es una manera de mantener al teatro vivo, fomentando nuevas formas. Se me movió con un, perdón. Nuevas formas para que la próxima pandemia no nos tome tan de sorpresa. Perfecto. Marcelo Sierra dice, felicitaciones por este espacio y gracias por los aportes de todos. Un abrazo grande desde Montevideo y esperamos que la presencialidad vuelva a encontrarnos pronto. Sí, Marcelo, ojalá. Y ya que estoy, quiero comentarles y invitarlo a Marcelo, porque este ciclo de charlas que estamos haciendo mensualmente, nuestro objetivo del mes que viene es hacer un encuentro con centros de documentación de Latinoamérica, así que invitarlo a participar a Marcelo en el próximo encuentro, ya nos comunicaremos. Cecilia Ramírez, que ya había saludado desde México, nos pregunta, pero la tecnología como parte del montaje, no como elemento totalitario del montaje, ¿qué opinan? No sé si, Cecilia, si querés explicar tu pregunta, que queda un poco corta, te paso la palabra. Buenas tardes, un gusto saludarles desde México. Lo que pasa, bueno, la pregunta es en relación en cuanto a yo estoy preocupada por esta cuestión de que los artistas no nos quedemos engolosinados en esta situación de querer proyectar todo nuestro trabajo desde el Zoom porque nos parece algo práctico, cómodo, no salirnos de nuestra zona de confort. Entonces, sí, desde hace mucho tiempo se está manejando esta cuestión de la virtualidad como parte de algún montaje, instalación, etcétera, o la multimedia. Pero sí suena preocupante y sobre todo lo observo entre mis alumnos jóvenes, esta cuestión de quererse quedar ahí, en su zona de confort y ver cómo hacer totalitario todo a partir de el uso de la tecnología. Entonces, por eso
Y bueno, aparte de que tengo mucho tiempo, me interesa mucho conocer el punto de vista de otras personas y del maestro Dubati, porque ya tengo mucho tiempo de ser su admiradora. Perdón la interrupción, Cecilia, pero yo nunca he visto teatro mexicano. La tecnología me permite ver teatro mexicano. Jorge, ¿querías contestarle a Cecilia también? Estás muteado, ahí está. Y no contestar, nada más aportar a Cecilia. Yo creo que vamos hacia un mundo plural. En realidad estamos en ese pluralismo desde, por lo menos, desde el 45 para acá, ¿no? Una suerte, como lo quieran llamar, destotalización, canon de multiplicidad, digamos, y en ese sentido creo que todas las experiencias, en la medida en que tengan la posibilidad de aportar algo, van a tener su lugar. Yo lo que observo en ese sentido es que digamos, el gran enriquecimiento de lo que está pasando es esta idea justamente de, mira, vamos a disfrutar enormemente de las artes conviviales, también estamos disfrutando enormemente de las artes tecnoviviales y vamos a disfrutar en el futuro de unos cruces maravillosos que seguramente se van a ir dando. Me parece que en realidad esto no es un cambio histórico si se lo compara con, por ejemplo, lo que podemos llamar los procesos de destotalización en las artes mundiales, ¿no? ¿Vieron esto del cada loco con su tema, de las prácticas liminales, las artes excéntricas, ¿no? Entonces mi sensación es que digamos, dentro de ese pluralismo, las prácticas se van a ir abriendo camino, ¿no? Yo lo veo mucho en los espectadores, este tema. Yo trabajo en escuela de espectadores, con la que tengo aquí en Buenos Aires, y somos ya 46 escuelas de espectadores en Polonia, en Francia. Estamos en una red, ¿no? Y es muy interesante el pensamiento de los espectadores sobre este pluralismo, ¿no? Yo les recomiendo, si tienen ganas, hicimos una entrevista a los espectadores de la Escuela de Espectadores de la UNAM, lo que se llaman los entusiastas, ¿no? Entrevistamos 3 espectadores, les dimos la palabra para que hablaran y tomaran posicionamiento frente a lo que estaba sucediendo, y lo que aparece es esa figura de pluralismo, ¿no? Digamos, podemos disfrutar tanto de las artes conviviales como de las tecnoviviales, como de las liminales, ¿no? Así que desde mi punto de vista se van a ir abriendo camino multiplicidad de formas, pero de lo que no tengo duda es que las artes conviviales van a seguir vivas, entre otras cosas por lo que se escucha decir. Está todo el mundo diciendo, ay, quiero volver, cuando vuelva a entrar a la sala, bueno, a mí me pasa, cuando vuelva a entrar al Centro Cultural de la Cooperación, a la sala Solidaridad, donde yo hago la escuela de espectadores, yo creo que me voy a poner a llorar durante 4 horas, y recién ahí va a ser el momento en que me voy a dar cuenta de lo que nos pasó, ¿no? Me parece que en ese aspecto vamos hacia un canon de multiplicidad, ¿no? Y también, termino con esto, perdón, ese politeísmo, esa suerte de pluralismo, digamos, entendido filosóficamente, ¿no? El concepto de pluralismo, que es la idea de no subsumir en un mundo a todo el mundo, sino hablar de pluriverso, ¿no? Hay muchos mundos dentro de este mundo. También tiene que ser acompañado por la diversidad epistemológica. No podemos pensar los convivios de la misma manera que los tecnovivios o que las formas liminales, y también tiene que acompañar las pedagogías, tanto las pedagogías de actuación, por ejemplo, como las pedagogías de expectación. Es decir, yo tendría que poder decirle a un espectador de la escuela de espectadores que mi objetivo sería que pueda disfrutar tanto de ir a un convivio en la Sala Martín Coronado, a ver, no sé, un espectáculo de danza de Weinroth, como disfrutar un streaming hecho desde Perú o disfrutar una grabación en video, digamos. En ese sentido, creo que estamos todos apostando por el pluralismo, ¿no? El pluralismo desde sus propias singularidades. La única estrategia que creo tiene el teatro, y por eso me gustó mucho las cosas que escuché hoy,
la única estrategia de sobrevivencia que tiene el teatro es brindar lo que solo el teatro puede brindar como campo de experiencia, ¿no? Es decir, si el teatro va a competir con el cine, sonamos, porque realmente, si vas a competir con la televisión, por ejemplo, yo el streaming, más que con el cine, lo conecto con la televisión, es una forma de televisión, ¿no? Si vas a competir con el video, realmente estás poniendo en peligro tu singularidad. En cambio, si te interesa teatrar, es decir, producir acontecimientos conviviales, poiesis corporal, afectación en zona de experiencia, el teatro no va. Es como una sabiduría que venimos desarrollando desde hace décadas, ¿no? Desde que apareció el cine, después con la radio, después con la televisión, después con el video y después con las redes. Digamos, en el fondo, si lo pensamos en una historia de larga duración, ¿no? De unidades extensas, bueno, podemos pensar no solo que el teatro va a sobrevivir, porque presta un servicio único que solamente él puede prestar, sino que va a convivir con el cine, con las redes, con el WhatsApp, bueno, y todo lo que se viene, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Y bueno, Gustavo Geirola comentó en el chat que el teatro sobrevivió, en relación a lo que estás diciendo, que el teatro sobrevivió a la radio, la TV, al cine y volverá a hacerlo, y Teresita Fuentes y Pilar de León están totalmente de acuerdo. Pero quiero pasarle la palabra a Mónica Villa, que quería hacer un comentario, que le pido perdón que se me pasó en el chat anteriormente, así que le paso la palabra a Mónica. No, yo solo quería agregar un pequeño detalle, que es que por supuesto que estoy a favor de que se filme en teatro, tienen que quedar registros de la mayor cantidad de obras posibles, trabajos de actores, en eso estamos totalmente de acuerdo. El teatro es un ritual, ¿viste? Es un ritual. Y es como que el hombre sigue necesitando rituales que van cambiando a través de las épocas. Yo recuerdo, quería agregar esto y termino, en una entrevista a Federico Fellini, el periodista le preguntó por qué no autorizaba a que sus películas se dieran en televisión. Y dijo, porque yo no lo soporto. Ver mis películas es como para los cristianos ir a una iglesia y asistir a la ceremonia religiosa. Para mí el cine es lo mismo. Dijo, entra el espectador, se apagan las luces y se concentra nada más que en mi película. En cambio, lo dan por televisión, lo ve cualquiera que está en calzoncillos, come las papas fritas, la mujer le dice, ¿qué carajo? Se me enfrió, bueno, ahí voy. Me imagino eso y para mí es insoportable, jamás lo voy a permitir. Bueno, me acordé de eso, del rito, de la ceremonia que significa ir a un teatro. Y es verdad lo que dijiste recién, los chicos de hoy, bueno, mi hijo, no les gusta ir al teatro, son tecnológicos, pero sí se anotan en cursos de teatro y van a estudiar teatro. Creo que hay más estudiantes de teatro en el mundo que actores en este momento. Bueno, por algo es. Bueno, ya está. Gracias. Muchas gracias. Estamos llegando al final de nuestro encuentro. Jorge dice y sugiere ver por confirmar Ser Audiencia, producción en YouTube de Teatro de la UNAM, La palabra de las y los espectadores. Yo les quiero compartir, ahora leo lo de Cecilia Ramírez, invitarlos a todos a consultar y a visitar nuestra página web del instituto. Antes de terminar, ahí les copié nuestro link a nuestra página web, para que, bueno, que su visita sea tanto a nuestra reunión de hoy, a nuestra charla de hoy, como a la página web. Y dice Cecilia Ramírez, entonces tenemos que aprovechar, por ejemplo, lo que comentó
el maestro Nicolás, aprovechar que las personas que no han visto teatro de otras latitudes se quede sembrada la inquietud de hacer presencia en un momento dado en el convivio que se hace en otras latitudes. Y Jorge nos pasa también creo que es, ¿no?, el link del instituto. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo. No sé si estamos en horario, si alguien quiere hacer algún comentario más. ¿Querés hacer algún comentario, Lía? O... Una alegría de este encuentro, Laura. Muy grande. Gracias, sí, la verdad. Lía, ¿querés decir algo? No, nada más que agradecer este espacio, agradecer a los expositores y expositoras, también a los participantes, un placer poder verlos. No tuvimos congresos, no tuvimos reuniones presenciales, pero bueno, acá la veo a Pilar, Delfina y gente que nos solemos encontrar en estos espacios, y un placer poder hacerlo aquí. También, bueno, como todos nos quedamos pensando en todo lo que estuvimos escuchando y cómo la pandemia nos detuvo, pero también nos sacudió y nos hizo repensar categorías, encuentros, asociaciones, nuevos objetos de estudio también, y repensar las tecnologías, como también pensar y repensar nuestras condiciones laborales como investigadores y como docentes. Esperemos que se acabe pronto esta pandemia y que sea un recuerdo o un hecho histórico a estudiar en relación con nuestras prácticas, y esperemos obviamente que pronto nos volvamos a encontrar. Sí, muchísimas gracias a todos, en principio a los expositores y también a los participantes. La pandemia afectó también al Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que ustedes saben está cerrado, y al público, y frente a ese parate, frente a esa inquietud, no quisimos quedarnos quietos, y este ciclo de charlas mensuales que estamos haciendo quiere justamente cubrir este espacio de comunicación que anualmente hacían los encuentros, los congresos, las jornadas, que este año no hemos podido tener, ¿no? Queremos cubrir ese espacio de encuentro y valorar desde lo positivo, ¿no? Tratando de siempre sacar lo positivo de una situación muy, muy dolorosa, como es este aislamiento social obligatorio, cómo la tecnología nos permite este encuentro digital a investigadores de diferentes partes, ¿no?, de diferentes ciudades, de diferentes territorios, encontrarnos y poder compartir y dialogar nuestras experiencias de esta manera, y cómo también como instituciones, ¿no?, los institutos de investigación y el núcleo de Teresita nos podemos encontrar y pensar, ¿no?, trabajos en red, conexiones, ¿no?, puntos de comunicación, puntos de trabajo en conjunto. Así que muchísimas gracias a todos. Y en breve recibirán invitación al tercer encuentro, a la tercera jornada. Que ya les adelanto que nuestra idea es que sea sobre centros de documentación especializados en artes escénicas. El del mes pasado fue centros de documentación de artes escénicas argentinos, y el del mes próximo será de centros de documentación de artes escénicas latinoamericanos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.